Ujú. Vamos a empezar por aquí la clase. Ujú. Ya saben que necesito que por favor en esta semana, que vamos a tratar de abarcar casi todos los temas, envíen por favor sus respuestas a través del chat. ¿Sí? Muy bien. Empecemos. Tenemos por aquí dos primeras preguntas, ¿no? La primera pregunta que se refiere al tema de Mesopotamia. ¿Mm? Cuando hablamos de Mesopotamia, chicos, esta pregunta trata de relacionar los pueblos que se ubicaron en Mesopotamia con los aportes que terminaron estableciendo cada uno de ellos. Entonces, la pregunta es bastante simple, ¿no? Porque basta que tú encuentres en este tipo de preguntas dos pares correctos y ya te va a ayudar a dirigir o direccionar la respuesta. Veamos. Lo primero que tenemos que recordar, por ejemplo, chicos, es que los sumerios que constituyeron la primera civilización de la historia, aportaron varias cosas a la humanidad. Entre los aportes, por aquí te llevo, miren, por aquí te he traído, ¿no? La rueda, un aporte importante, y por ende también aportaron al conocimiento de la circunferencia, la geometría, la trigonometría. Recuerden que ellos crearon el sistema sexagesimal. Otro aporte importante, por ejemplo, fue el ladrillo. El ladrillo les permite a los sumerios poder construir grandes templos, que a su vez eran palacios, también eran llamados observatorios astronómicos. Estas construcciones se le va a dar el nombre de sigurats. Ya no te vayas a olvidar. Recuerda que los sigurats vienen teniendo la siguiente característica. Los sigurats vienen teniendo esta forma. Miren, ¿sí? La forma piramidal trunca escalonada. Y recuerden, tienen función astronómica, tienen función económica también, son almacenes para los tributos que el pueblo terminaba dando al gobierno y también son sedes de gobierno, su función es política. Hablando de observatorios astronómicos, recuerden que los sumerios, muchachos, llegaron a conocer varios planetas, los primeros, y elaboraron también el primer calendario, el calendario lunar. Por lo tanto, aquí tú vas relacionando, ¿no? Uno set, ¿no? Como te hablan de los sigurats. Pero el aporte sumerio más importante de todos, obviamente, fue la creación de la escritura. Recuerden que la primera escritura creada fue la escritura cuneiforme. Bueno, posterior a los sumerios, otro pueblo se estableció en Mesopotamia, los acadios. Los acadios, muchachos, someterían a los sumerios y lograrían la primera unificación de Mesopotamia, siendo considerados por esto como el primer imperio de la historia. Ahora, el primer personaje en convertirse en emperador viene a ser Sargón I, ¿ya? Por lo tanto, miren, aquí también relacionamos, ¿no? Acadios con la alternativa A, ¿no? Sargón. Ahora, también debemos recordar, muchachos, que posterior al establecimiento de los acadios, otro pueblo se estableció en la región de Mesopotamia, los babilonios. Ahora, cuando se habla de los babilonios, hay dos etapas. Vamos a empezar viendo el primer periodo, el imperio babilónico, el primer imperio babilónico, y el personaje más importante que debemos recordar dentro de este periodo, muy bien, gracias Silvia por tu respuesta, viene a ser Hammurabi. Hammurabi. Profe, ¿por qué? Por la creación del código que lleva su nombre, chicos. El código de Hammurabi, que no fue el primer código de leyes en ser creado, obviamente hubo un código anterior a esto, el código Ur-Nammu, pero es el primer código de carácter imperial, eso sí, no local, imperial, que buscó justificar varias cosas. Por ejemplo, buscó justificar el sistema esclavista, buscó este código también defender la propiedad privada de la clase dominante de ese tiempo. Y bueno, ¿qué pasó con este imperio, el glorioso imperio babilónico? Bueno, llegó a su fin producto de la invasión de los hititas. No te olvides, muy bien, Aval, excelente. ¿Cómo estás, Diego? Invasión de los hititas. ¿Hititas? Sí, los hititas invaden el primer imperio babilónico, chicos, generando o contribuyendo a su caída.
Recuerden que hay otros pueblos que también invadieron al imperio babilónico, pero los hititas son importantes, ¿no? Por el empleo de este metal, el hierro, no te olvides. Por otro lado, también tenemos a los casitas, quienes logran utilizar los caballos, ¿no? Dentro de su ejército, y eso también le da una ventaja para poder acabar con los babilonios. Entonces aquí relacionamos, ¿no? Claro, babilonios, con la invasión de casitas e hititas, invasiones que ponen fin a este imperio. Y bueno, después de los babilonios, otro gran imperio que se estableció en esta región de Mesopotamia fue el imperio asirio. Y debemos tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Los asirios formaron o constituyeron el imperio más grande de la antigüedad. No te vayas a olvidar. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos nosotros tomar siempre en cuenta sobre los asirios, chicos, es la fundación de una ciudad llamada Nínive como su capital. En esta ciudad, el gobernante Asurbanipal ordenó la construcción de la primera biblioteca de la historia. La biblioteca más antigua se estableció aquí en Nínive. Por lo tanto, completamos la pregunta, ¿no? Claro, los asirios construyeron la biblioteca en Nínive, ¿no? Muy bien, 4B. Y recuerda que también Asurbanipal logró la máxima expansión de este imperio. Muy bien, por aquí, muchachos. Por aquí, entonces, la respuesta que me han dado es la C. Y bueno, la respuesta obviamente efectiva a esta pregunta sería la C. Muy bien, muy bien. Ahora, recuerden que el último imperio que se estableció en la región de Mesopotamia fue el imperio neobabilónico. Durante ese periodo también hay una etapa de apogeo, de auge, que sobre todo está marcado por el gobierno de Nabucodonosor II. Este personaje realiza el cautiverio a los hebreos y la construcción de una obra arquitectónica muy importante, que fue una maravilla del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Sigamos. La pregunta número dos ya no abarca la edad antigua, chicos. La pregunta número 2 hace alusión al pueblo de los árabes. Por lo tanto, nos vamos a la Edad Media. Recuerden, cuando hablamos de árabes, debemos recordar varias cosas. En primer lugar, los árabes pasaron por dos etapas de la historia, una etapa preislámica y una etapa islámica. El personaje que da inicio a la etapa islámica fue Mahoma, que hecho marcó el inicio de la etapa o de la era islámica, la égira, la acción que Mahoma realiza de huir de la Meca a la ciudad de Medina. Ese hecho marca el inicio de la era musulmana. Ahora, Mahoma, Mahoma va a tener un objetivo muy claro. Él va a tratar de conseguir que las tribus árabes terminen unificándose, creando así un imperio musulmán. Recuerden que Mahoma establece el Islam con ese objetivo, lograr la unidad o la unificación de su pueblo. Y bueno, debemos acordarnos varias cosas de los árabes, sobre todo, chicos, la parte cultural, que es lo que más nos interesa para un examen de UNI. Por ejemplo, ¿no? La religión que los árabes crearon. Esa religión toma el nombre de Islam. Y recuerden que fue una religión llamada monoteísta. ¿Por qué monoteísta? Muy bien, Aval, gracias por tu respuesta. Chicos, envíen por favor su respuesta. Profe, ¿por qué monoteísta? Monoteísta porque se terminaba rindiendo culto a un solo Dios. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama ese Dios? A ver, ¿cómo se llama ese Dios? Alá, no te vayas a olvidar. Ahora, el principal profeta de esta religión fue Mahoma. Ya, no te vayas a olvidar. Mahoma se convierte en el principal profeta de esta religión. Ahora, a los seguidores de esta religión, aquellas personas que practican esta religión se les llama musulmanes. Ahora, ellos tienen un texto sagrado, hay un libro sagrado al cual le vamos a conocer, chicos, con el nombre de Corán, que significa recitación, es como la Biblia
para ellos, no te olvides. Y por otro lado, también debemos tomar en cuenta nosotros, chicos, debemos también tomar en cuenta esta ciudad, la Meca. La Meca es considerada como la ciudad sagrada, es considerada como la ciudad sagrada de los musulmanes. Ujú. Es en la Meca donde se ubica una mezquita. Ahora, pregunta posible de examen, ¿qué es una mezquita? ¿A qué se llama mezquita, muchachos? A ver, pregunta interesante. ¿A qué llamamos nosotros mezquita? La mezquita viene a ser un templo. ¿Mm? En la Meca está la mezquita más importante, la Kaaba. Y bueno, así como los musulmanes, los árabes, crearon templos llamados mezquitas, también crearon bellos palacios. Esos palacios reciben el nombre de alcazabas. Así como también, chicos, crearon fortalezas. Las fortalezas van a recibir el nombre de alcazares. Y otro de los puntos que debemos también recordar como aportes árabes, ¿sí? Son muchas palabras que contribuyen al desarrollo del idioma español con el tiempo. Ujú. Pero por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, el establecimiento, por ejemplo, o la creación de los llamados números arábigos. Son los números que nosotros comúnmente usamos, estos de aquí. Recuerden, ellos llegan a conocer el número cero, la representación del número cero en la India, y eso les ayuda sobre todo a desarrollar posteriormente el álgebra a través de una serie de operaciones matemáticas. Los algoritmos, logaritmos, polinomios de primer, segundo grado, ¿no? Son creaciones árabes, no te olvides. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que en filosofía ellos estudiaron a los griegos. La filosofía de Aristóteles va a terminar siendo la base del conocimiento árabe. Pero también ellos van a contribuir, chicos, a la creación de la alquimia. Profe, ¿qué cosa es esto? El antecedente a la química. Ellos buscaban dos cosas. Buscaban la piedra filosofal y el llamado elipsis de la vida. En busca de estos dos objetos maravillosos, fantásticos, ¿no? Que los árabes ¿no? inventaron, ¿no? Dentro de su cultura, lograron realizar el conocimiento de varios elementos químicos, así como también lograron mezclas de metales, aleaciones, y todo eso contribuyó a la formación de la ciencia química con el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta número 2? A ver, muchachos. A ver. ¿Cómo completas esto? Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. La respuesta efectivamente, chicos, sería la alternativa D. Sí, recuerda, la obra literaria más importante de los árabes, anónima, es Las Mil y Una Noches. Aquí vamos a encontrar relatos de repente conocidos bueno, en tu infancia, de repente has escuchado de Sinbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones, ¿verdad? Todos esos textos se encuentran aquí. Ujú. Muy bien, sigamos muchachos, sigamos. Ahora vamos con la pregunta número, sí, vamos por aquí con la pregunta número 3. A ver, ¿qué tal te va en la pregunta número 3, muchachos? Ujú. Esta pregunta hace alusión a la edad moderna, ¿sí? Recuerden que la edad moderna es aquel periodo de la historia universal comprendida entre el año 1453 y el año 1789. Entonces, aquí en la pregunta 3, típica pregunta de UNI, ¿no? Nos ponen varios hechos, varios sucesos y nos pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos no forma parte de la edad moderna? Miren, eso es lo que nos terminan planteando. ¿Cuál de estos no forma parte de la edad moderna? Muy bien. Entonces, en base a esto, muchachos, en base a esto, eh, ¿cuál sería tu respuesta? Veamos la edad moderna cómo se termina estableciendo. Hay varios hechos ocurridos durante la edad moderna. Primero que nada, debemos recordar que la edad moderna fue aquel periodo donde se desarrollaron dos movimientos. Un movimiento literario denominado el humanismo
que tiene su origen en Florencia con Petrarca y que tiene como mayor exponente a Erasmo de Rotterdam. Y el Renacimiento, que también surge en Florencia y que es un movimiento artístico. Y bueno, ¿no? Hay personajes bastante importantes dentro del Renacimiento que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de Leonardo da Vinci, ¿m? Miguel Ángel Buonarroti, pintor y escultor, este último, así como también Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, ¿no?, y otros exponentes más. Pero aparte de estos dos movimientos, chicos, durante la Edad Moderna se firmó un documento llamado Capitulación de Santa Fe. Mediante este documento, los reyes de España permitieron que Cristóbal Colón inicie sus viajes. Ahora, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Previo a esto, previo a la firma de la capitulación de Santa Fe, en el año 1492, muy bien, Aval, gracias por la respuesta. 1492, los reyes de España, los denominados reyes católicos, lograron por fin acabar con la presencia musulmana en la península ibérica. Recuerden que los musulmanes, los árabes, habían invadido por más de, por casi 800 años, casi 8 siglos, la península ibérica. Y varios reinos de España habían intentado por mucho tiempo, sin éxito, expulsar a estos árabes llamados moros. Hasta que recién en el año 1492, tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados reyes católicos, se dio un gran paso para la reconquista española. Sí, así se va a conocer a esta serie de enfrentamientos que se van a librar para expulsar a los musulmanes de España, reconquista española. Y recién el 1 de enero de 1492, 1 de enero de 1492, se pondría fin a la reconquista española, muchachos. Muy bien, sigamos avanzando, sigamos avanzando. El 6 de agosto, sí, miren, sí, el 6 de agosto de 1492, unos meses después, entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos se firma un documento conocido como Capitulación de Santa Fe. A través de ese documento, los reyes de España permitieron que Colón inicie sus viajes. Obviamente Colón recibió beneficios, ¿no? Cargos como virrey, almirante mayor y embajador en la India y en todos los territorios que él descubriese. Bueno, realizó 4 viajes, como tú ya lo sabes. Otro hecho que también es muy común observar dentro de la Edad Moderna, chicos, es la Reforma Protestante, iniciada en 1516 por Martín Lutero en el Sacro Imperio Romano Germánico o Alemania. Lutero inicia estas críticas a la Iglesia Católica, denunciando sobre todo la corrupción debido a la venta de las indulgencias y otras prácticas corruptas que los miembros del clero terminaban señalando, publicando así sus 95 tesis. La publicación de esta obra fue el punto inicial para la Reforma Protestante de Lutero. Ahora, debemos tomar en cuenta, chicos, que la Reforma de Lutero se va expandiendo, las ideas de Lutero se expanden y hay otros personajes que van a encabezar la Reforma Protestante en otros lugares del mundo, como por ejemplo Francia o Suiza. Estamos hablando, chicos, de Juan Calvino, por ejemplo. Enrique VIII también, ¿sí? Este rey inglés impulsará la creación de una iglesia protestante en su reino, la iglesia anglicana, mediante el acta de supremacía. Y durante la Edad Moderna también la iglesia trató de reafirmar, ¿sí? Reafirmar sus principios para poder así hacer frente, chicos, para poder así hacer frente a la Reforma Protestante. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, sigamos avanzando. Miren, en el año 1618 hasta
1648, en ese tiempo, desde 1618 a 1648, se desarrolló la llamada Guerra de los 30 años. Este conflicto que enfrenta principalmente a Francia en contra de dos grandes enemigos, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Luis, Luis está por ahí dudando. Muy bien, Luis, gracias por tu respuesta. Claro, debes entender que la monarquía francesa terminó venciendo tanto a España como también a Alemania. Es decir, Francia, después de esta victoria en la llamada Guerra de los 30 años, se consolidó como la primera potencia del mundo. No te vayas a olvidar. Se consolidó como la primera potencia del mundo. ¿Ya? Ahora, esos son los hechos más importantes que ocurrieron durante la Edad Moderna. A esto le podemos sumar, por ejemplo, el establecimiento de monarquías, el establecimiento de chicos, de gobiernos totalmente absolutistas, monarquías absolutistas se le llama esto. ¿Ya? ¿En dónde? En España, también en Francia. Y bueno, aquí en la pregunta 3 nos dice, ¿cuál no es un hecho? ¿Cuál no es un hecho que ocurrió durante la Edad Moderna? A ver, la E sí ocurre, la D también, la C también. La B, claro que sí, se culmina la reconquista española el 1 de enero de 1492. Profe, 1 de enero de 1492, claro. Y recuerda que la Edad Moderna inicia en este año, en 1453. Por eso es que la B sí está dentro de la Edad Moderna. La respuesta aquí, chicos, es la alternativa A. Claro, muy bien, Silvia, gracias por tu respuesta. Porque la peste, la propagación de la peste negra, se dio durante el último tramo, los últimos años de la Edad Media. ¿Ya? Los últimos años de la Edad Media, chicos. Entonces aquí la respuesta viene a ser la alternativa A. Justo elegí el tema de la peste, ¿no? Porque es un tema que obviamente hace referencia a un problema que actualmente nuestro planeta, ¿no? Todos los países del mundo están viviendo, ¿no? Una pandemia. Bueno, la pregunta número 4, chicos, hace alusión a otro tema, el tema de la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa se desarrolló entre el año 1789 y 1799. 1789 y 1799. Francia, para 1789, para el año en el cual va a iniciar el proceso de la Revolución Francesa, se encontraba en una total crisis económica. Esto por los gastos militares, gastos en el Palacio de Versalles, impulsados por la reina María Antonieta de Austria, y también por una crisis agrícola, una sequía de 10 años que terminó golpeando sobre todo la producción de trigo de Francia y generó esto hambrunas en la población. A esto se le suma las desigualdades sociales que existían en Francia. Recuerden, en Francia existían 3 grupos sociales, 3 estamentos. El primer estamento estaba conformado por el clero, el segundo estamento estaba conformado, ¿no?, por la nobleza, y el tercer estamento, el estado llano, el pueblo, estaba conformado, chicos, por burgueses, sans-culottes. Estos eran los pobres, ¿no? La masa urbana sin ocupación fija de las ciudades, y muchachos, también lo conformaban los campesinos. Recuerden que el tercer estado, chicos, era denominado también como el sector de los no privilegiados. Ya no te vayas a olvidar. Mientras que el primer y el segundo estado eran llamados como privilegiados. Profe, ¿por qué privilegiados? Porque estaban exonerados de una carga tributaria. Entonces, esas vienen a ser principalmente, chicos, las causas de la revolución.
Ahora, a esto le sumamos también el poder absoluto del rey Luis XVI. En base a este cuadrito debes ya poder responder la pregunta, ¿no? La pregunta número 4. Pero, bueno, debemos recordar algunas otras cosas más relacionadas a la Revolución Francesa. Hay varias etapas, ¿no? O subetapas que tiene también la Revolución Francesa. La Revolución tiene dos grandes etapas, la fase monárquica y la fase republicana. Durante la fase monárquica, muchachos, debemos tomar en cuenta nosotros que se desarrolló primero los estados generales. Recuerden que estos fueron convocados por el ministro Necker y por Luis XVI para solucionar la crisis económica de Francia. Durante los estados generales ocurrió un problema, el llamado problema del voto. El problema del voto, sí. Los miembros del primer y el segundo estado planteaban que el sistema de votación para elegir quiénes deben ser los que paguen los nuevos impuestos que sacarían a Francia de la crisis, que este sistema de votación debería ser un sistema por estamento. Mientras que el tercer estado, representado en la burguesía, planteaban que el sistema de votación debería ser de carácter individual, por persona. Al final, Luis XVI dio su voto a favor del primer y el segundo estado, decidió que el voto sería estamental. Y eso obviamente afectó, chicos, obviamente afectó al tercer estado, quienes molestos abandonaron el lugar y se fueron a una habitación continua, donde terminaron estableciendo la llamada Asamblea Nacional, no te olvides. Y bueno, recuerden que durante la Asamblea Nacional se terminó realizando el juramento del juego de la pelota, o también conocido como el juramento del frontón. Profe, una pregunta, ¿juramento del juego de la pelota o juramento del frontón? Sí. Ellos acordaron no separarse, mantenerse unidos hasta que Francia tenga una constitución. Recuerda por favor esto, recuerda esto. El plan que tiene el tercer estado, en este caso, es crear en Francia una monarquía constitucional. Tiempo después se desarrolló la llamada Asamblea Constituyente y un hecho bastante clave para poder, de repente, sobre todo, recordar este periodo, chicos, es el desarrollo de la toma de la Bastilla. Con este hecho, se da inicio de forma activa a la Revolución Francesa. La Bastilla representaba el poder de Luis XVI y el pueblo, al tomar la Bastilla, lo que ellos querían mostrarle al rey es que ellos no tenían miedo o temor al poder del monarca. Ahí está, la toma de la Bastilla. Recuerden que ocurren otras cosas más, por ejemplo, la publicación, chicos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese documento fue el logro más importante de toda la Revolución Francesa, no te olvides. También se creó la primera Constitución de Francia. Durante esos años, también, chicos, Luis XVI intentó escapar disfrazado de campesino con su familia, fracasó su intento, ¿no?, de escape y fue trasladado a un palacio llamado el Palacio de las Tullerías. Otra asamblea se terminó estableciendo en Francia, la Asamblea Legislativa. Durante este periodo, ¿no?, de la Revolución Francesa, hubo muchos debates entre varios grupos políticos sobre qué forma de gobierno debería tomar Francia. Habían miembros de la gran burguesía, girondinos, que planteaban la idea de república. Los jacobinos de la pequeña burguesía también planteaban una república, aunque de una manera más extrema o radical. Y había un grupo llamado los fuldenses que sostenían de que la mejor manera o la mejor forma de gobierno para Francia era el de una monarquía. Por esos años, Francia termina sufriendo la invasión. Francia termina siendo invadida, chicos, por dos países, Austria y Prusia, quienes al final fueron vencidos por las tropas revolucionarias de Francia en la batalla de Valmy.
El rey es acusado de haber conspirado contra la revolución, de pedir apoyo extranjero, es destituido de su cargo como monarca y eso marca el fin de la etapa monárquica y el inicio del periodo republicano en Francia. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 4, chicos? A ver, recuerda que durante la etapa republicana, hubo dos grandes momentos. Hubo un periodo al cual se le llama la Convención Nacional. Durante este periodo gobernaron tanto girondinos como también jacobinos. Sí, se da el gobierno de los girondinos y se da el gobierno de los jacobinos. Al gobierno de los jacobinos, chicos, se le llama también gobierno del terror, no te vayas a olvidar. Este gobierno jacobino estuvo dirigido por Maximiliano Robespierre y fue durante este periodo que muchas personas fueron ejecutadas por ser enemigas del gobierno revolucionario o en todo caso por ser sospechosos de ser enemigos del gobierno. El arma que terminaba generando, ¿no?, el derramamiento de sangre por parte del gobierno era la guillotina. Posterior a esto, Francia vivió un periodo llamado el Directorio. Un directorio no es otra cosa que un gobierno girondino, que al final llegó a su fin tras el golpe de Estado realizado por Napoleón Bonaparte. A ese golpe de Estado lo llamamos nosotros como golpe del 18 de Brumario, chicos. Muy bien, a ver, ¿qué marcamos entonces en la pregunta 4? Nos están preguntando sobre las causas. Las causas que motivaron a la Revolución Francesa. Entonces, por aquí podemos decir, los estados generales, profesor, no, los estados generales no, ¿verdad? La crisis fiscal, económica que vivió Francia, claro que sí, verdadero. La desigualdad existente entre los tres estamentos también es una causa. El absolutismo de Luis XVI también termina siendo una causa. El derroche económico de los sectores populares, de los sectores populares, no, de los sectores privilegiados, si dijera, sería una respuesta. Entonces aquí la alternativa de respuesta en la pregunta 4, muchachos, es 2, muy bien, 2, 3 y 4, excelente, muy bien. Aquí sería la alternativa B, pues, ¿no? Muy bien, sigamos. Tenemos por aquí otros temas. A ver, vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 6. La pregunta 5 hace alusión, chicos, al tema de Primera Guerra Mundial, ¿no? Y justamente nos dice, la pregunta nos dice, ¿por qué se afirma que el año 1917 fue decisivo para el final de la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿qué marcan ustedes en esa pregunta? A ver, chicos, envíen sus respuestas. A ver. Hay que recordar varias cosas sobre la Primera Guerra Mundial. Primero, debemos, chicos, nosotros ir recordando que hay un periodo previo a este gran enfrentamiento. Ese periodo previo se denomina como paz armada. Durante la paz armada se formaron grandes alianzas militares entre los países, entre las potencias europeas, pero también durante la paz armada se promovió una gran carrera armamentista que sobre todo encabezó Alemania. ¿Cuáles van a ser los grandes bloques o estas grandes alianzas de países que se van a enfrentar durante la Primera Guerra Mundial, chicos? Tenemos la Triple Alianza y tenemos también la Triple Entente, no te olvides. Triple Alianza y Triple Entente. Alemania formaba parte de la Triple Alianza, mientras que Francia, por ejemplo, formaba parte de la Triple Entente. ¿Por qué se produce la Primera Guerra Mundial? Por la ambición de Alemania, sobre todo de Alemania, de controlar más colonias, de tomar el control de las colonias francesas e inglesas. Francia también tenía una motivación. Francia había perdido un conflicto en 1871 contra Alemania.
Alemania le había quitado a Francia dos provincias, Alsacia y Lorena. Francia veía la oportunidad de recuperar esas provincias durante este conflicto. Ujú. Y bueno, debemos conocer varias cosas de este conflicto. En primer lugar, chicos, debemos ir dándonos cuenta que los frentes de lucha fueron dos: frente occidental, frente oriental. Frente occidental y frente oriental. Alemania lleva a cabo primero un conflicto bastante rápido, ¿no? Unas acciones militares rápidas. A este, a este conjunto de acciones, chicos, se les llama Operación Relámpago. No te vayas a olvidar. A esto se le conoce como la Operación Relámpago. A ver, miren por aquí. Debemos también tomar en cuenta, chicos, debemos también tomar en cuenta que el primer país invadido por Alemania durante este conflicto fue Bélgica. Los alemanes invadieron Bélgica para poder así tomar el control de territorios en Francia. Las tropas alemanas fueron frenadas en su avance en dirección a París en la batalla de Marne. No te olvides. Por eso es que la primera batalla de Marne se convierte, ¿no?, en una victoria francesa, y obviamente con esta victoria, los franceses detienen temporalmente el avance alemán. Digo temporalmente porque los alemanes buscarán avanzar todavía. Los franceses y sus aliados ingleses no les queda otra que llevar a cabo una guerra de trincheras, la llamada guerra de desgaste. La guerra de trincheras termina prácticamente siendo exitosa porque se detiene el avance alemán, aunque a un costo bastante alto. Hubo varios soldados que perdieron la vida durante este largo enfrentamiento. Mientras esto ocurría en Occidente, los aliados de los ingleses y franceses, los rusos, terminaban lanzando una ofensiva contra Alemania por el frente oriental. Alemania divide sus tropas y logra una victoria asombrosa sobre los rusos en dos batallas: batalla de Tannenberg y batalla de Lagos Masurianos. No te olvides, batalla de Tannenberg y batalla de los Lagos Masurianos. No te olvides. Eso es importante. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, el frente occidental. ¿Sí? Profe, frente occidental, claro que sí. Cuando hablamos de Occidente, los alemanes, después de haber invadido por varios meses, ¿no?, varios meses en territorio francés, tratan de acabar con los ingleses, buscando debilitar el comercio inglés. Sí, ellos van a buscar debilitar el comercio inglés, muchachos. Para eso, Alemania prepara un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo económico continental. Este bloqueo económico continental termina siendo un fracaso porque los ingleses logran vencer a los alemanes en un combate llamado combate de Jutlandia. Tras el triunfo en el combate de Jutlandia, los alemanes deciden utilizar los submarinos. Debemos tomar en cuenta que el submarino alemán era la mayor tecnología militar durante la Primera Guerra Mundial. La guerra submarina va a terminar afectando a los países del mundo, entre ellos a Estados Unidos. Profe, Estados Unidos, sí, recuerden que Estados Unidos, que no participaba directamente de este conflicto, apoyaba a ambos grupos indirectamente vendiéndoles armamentos. Así obtenían una ganancia económica los norteamericanos. Pero muchachos, la guerra submarina había paralizado su comercio, los estaba afectando económicamente, y ese va a ser el verdadero motivo por el cual los Estados Unidos harán su ingreso al conflicto. Ahora, en el año 1916 hay conflictos, hay batallas muy importantes aquí en Occidente. La batalla de Verdún, que se considera la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, y la batalla de Somme,
que se desarrolló entre 1916, que es considerada la batalla más sangrienta. ¿Sí? Franceses y alemanes perdieron una gran cantidad de soldados. Muy bien, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Mira por aquí. También tenemos nosotros el año 1917. 1917, sí, claro, 1917, Estados Unidos, chicos, hace su ingreso a la Primera Guerra Mundial. El ingreso de Estados Unidos fue determinante, ¿sí? Porque le dio nuevamente una ventaja a los países aliados. Pero también ocurrió un hecho trascendental en el año 17. El retiro de Rusia, un gran aliado de Francia e Inglaterra, se termina retirando debido al triunfo de la Revolución Rusa en el año 17. Lenin, líder bolchevique que había logrado llegar al poder tras la Revolución de Octubre, firma un tratado llamado Brest-Litovsk. A través de este tratado, no te vayas a olvidar, a través de este tratado se termina, chicos, retirando Rusia y cediendo territorios, ¿no?, a Alemania. El conflicto continúa en Occidente. Hay una batalla importante, que es la batalla final. Es la segunda batalla de Marne en 1918, que viene a ser la victoria final de los aliados contra Alemania. Tras esta derrota, Alemania firma su rendición en el armisticio de Compiègne. Luego hay un tratado que se firma en el 19 que marca el fin de todo este conflicto. Se llama Tratado de Versalles. Y bueno, ya saben muy bien ustedes que Alemania fue considerado como el principal responsable de este conflicto. Por lo tanto, el tratado termina condenando duramente a Alemania. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Muy bien, por ahí. Claro, la respuesta sería la alternativa B. ¿No? Hubiera sido mejor, sí, yo también digo esto, hubiera sido mejor que hubieran colocado de repente en la pregunta, tal vez, el ingreso de Estados Unidos, ¿no? Un conflicto. Pero bueno, también el retiro de Rusia es determinante, ¿no? O pieza clave para el desenlace de este conflicto. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Miren, tenemos aquí la Gran Depresión. ¿Veo? Profe, ¿qué cosa viene a ser la Gran Depresión? La Gran Depresión, chicos, y eso está relacionado a un periodo llamado periodo entre guerras. Recuerden que tras la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial hay un gran periodo en la historia europea que se denomina justamente periodo entre guerras. ¿Ya? Durante este periodo, chicos, durante este periodo, una de las cosas que, por ejemplo, debemos nosotros tomar en cuenta viene a ser el desarrollo, por ejemplo, ¿no?, de la Gran Depresión. Recuerden que la Gran Depresión, muchos de forma equivocada le llaman también crack del 29. Hay una diferencia, ¿no? El inicio de esta crisis, de esta etapa de crisis, se le llama crack del 29. Pero a toda la crisis que se expandió a nivel mundial se le da el nombre de Gran Depresión. Veamos, las causas vienen a ser sencillas: la sobreproducción económica en Estados Unidos y la especulación bursátil. ¿Cómo inicia la crisis? Con el Jueves Negro. El Jueves Negro, el jueves 24 de octubre de 1929, quiebra la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York y esto trae consigo el inicio de esta crisis mundial. Ahora, recuerden que la crisis se expande rápidamente, ¿sí? La crisis termina expandiéndose rápidamente, chicos, a otros países del mundo, siendo el país más afectado por esta crisis Alemania. Profe, una pregunta: ¿y por qué Alemania?
¿Por qué Alemania es el país más afectado? Bueno, Alemania es el país más afectado, sobre todo porque Alemania era, bueno, había sido condenado a, a pagar una indemnización a todos los países que él había atacado durante la Primera Guerra Mundial. Estaba totalmente endeudado, pero también había sufrido, ¿no? Obviamente los daños de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, si a eso le sumamos que Alemania era un país totalmente dependiente a los Estados Unidos, es más, Estados Unidos era el país que invertía en Alemania, así como también era el país que financiaba los gastos alemanes. Entonces, su alta dependencia a Estados Unidos generó que este sea el país más afectado por esta crisis. Eh, Todo lo contrario pasó en la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética había sido creada en 1917 por Lenin. Cuando Lenin llega al poder, una de las grandes reformas que toma es integrar a Rusia con 14 estados más, creando la Unión Soviética. Tras la muerte de Lenin, Stalin asumió el gobierno de la Unión Soviética e impulsó un desarrollo económico conocido como los planes quinquenales. No te vayas a olvidar. Y obviamente consolidó ese sistema económico socialista, autárquico, cerrado. Y al tener una economía de ese tipo, chicos, una economía de autoproducción y autoconsumo, la Unión Soviética no se vio afectado por la Gran Depresión. Profe, ¿y el Perú se afectó? Claro que sí. Recuerden que el gobierno peruano en ese tiempo, en manos de Leguía, termina, eh, termina cayendo como consecuencia, ¿no? De los efectos de la Gran Depresión. ¿Qué consecuencias trae esto? Dos cosas. En América Latina, los gobiernos democráticos se terminan volviendo bastante débiles, muy débiles, y esto va a permitir que se desarrollen golpes de Estado en Latinoamérica. En el caso del Perú también. Sánchez Serra, por ejemplo, da un golpe de Estado y toma el poder aquí. En Europa, por lo contrario, chicos, va a permitir, la Gran Depresión va a permitir la llegada al poder de gobiernos totalitarios, gobiernos fascistas. Recuerden que el fascismo surge en este contexto en contra del comunismo. El fascismo surge como ideología en contra del socialismo. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta aquí, chicos? A ver, pregunta 6. ¿Qué marcarías tú? A ver, te doy un minuto para que ordenes ahí tu respuesta. A ver, a ver, a ver. Si tuviéramos que ordenar estos hechos, muchachos, si tuviéramos que ordenar estos hechos, podríamos, por ejemplo, ¿no? A ver, el crack del 29, eso es 1929, ¿no? Ahí está. La Revolución Rusa, 1917. La Guerra Civil Española, interesante. Este enfrentamiento civil se inicia en 1936. Y bueno, el fascismo se establece, ¿no? Tras la Revolución Rusa, ¿no? Bastante cerca. Profe, o mejor dicho, 1922, para ser exacto, con la llegada de Hitler, o mejor dicho, de Mussolini al poder en Italia. Muy bien, entonces por aquí tenemos como respuesta B, B de, B de A, C, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces tu respuesta sería la alternativa C. Recuerden que esta es una típica pregunta también de Uni, muchachos, donde te terminan colocando, ¿no? 4 o 5 hechos
4 o 5 hechos y bueno, ¿no? Te piden ordenar cronológicamente esto. Muy bien, sigamos avanzando. Tenemos algunas otras preguntas más, muchachos. Por ejemplo, tenemos la pregunta número 7. Pregunta 7. A ver, ahí está. La pregunta 7 se ubica en el contexto de la llamada Guerra de Vietnam. Es el contexto de la Guerra Fría, para ser exacto. Y bueno, debemos tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, Vietnam para el siglo XIX no existía. Esta zona, chicos, esta zona era conocida como Indochina, una gran península. Los franceses habían colonizado en el siglo XIX Indochina, pero durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había invadido este territorio. Entonces, habían dos problemas para los habitantes de Indochina. En primer lugar, chicos, uno de los problemas era, chicos, la presencia de japoneses en su país. Y el segundo era también acabar con el dominio de los franceses. Es por eso que un personaje llamado Ho Chi Minh termina fundando una guerrilla llamada el Viet Minh. Aquí está. Y dando inicio así a la llamada Guerra de Indochina. El Viet Minh termina enfrentando a Japón y termina también venciendo a las tropas de Francia. Recuerden que la victoria sobre Japón se va a desarrollar en 1945. Japón en el año 45 es golpeado por 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos y esto le permite a los habitantes de Indochina expulsar a los japoneses. Después se enfrentaron a los franceses y también los terminaron venciendo. Hay una última batalla en contra de los franceses, la batalla de Dien Bien Phu, 1954. Tras esta batalla, Francia reconoce la independencia de Indochina y justamente en la llamada Conferencia de Ginebra, se establece lo siguiente, que el territorio de Indochina sería dividido en 3 grandes zonas, 3 grandes países: Laos, Camboya y Vietnam. En ese contexto, ya dentro de la Guerra Fría, la Unión Soviética toma el control de la zona norte de Vietnam, formando el Estado de Vietnam del Norte, el Estado comunista de Vietnam del Norte. Los norteamericanos tenían mucha presencia en el sur y dan pie a la formación de Vietnam del Sur, un Estado capitalista. Y para 1960 estalló un conflicto entre estas dos Vietnam. Esa es la llamada Guerra de Vietnam. Veamos. En los primeros años en los cuales se inicia este conflicto, chicos, ocurre el llamado incidente de Tonkin. ¿Qué cosa es el incidente de Tonkin? Un barco militar norteamericano llamado el Maddox terminó siendo hundido, chicos, por las tropas norcoreanas. Este hecho fue tomado por los Estados Unidos como el pretexto que necesitaban para poder hacer su ingreso a este conflicto. Profe, entonces lo que usted me está diciendo es que ahora la población de Vietnam tendrá que también enfrentar a los Estados Unidos. Bueno, sí, ¿no? Recuerden que Estados Unidos se convierte en aliado de Vietnam del Sur. En aliado de Vietnam del Sur. Mientras que Vietnam del Norte tendrá como aliado, por ejemplo, a la Unión Soviética. Ahora, el enemigo de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam no solamente era el ejército norcoreano, sino que dentro de Vietnam del Sur existía una guerrilla comunista llamada el Viet Cong. Esta guerrilla comunista, denominada como el Viet Cong,
también era un enemigo fuerte en contra de los Estados Unidos y en contra del gobierno de Vietnam del Sur. Por más que Estados Unidos terminó enviando mayor cantidad de soldados, ¿no? Y con toda la tecnología y experiencia militar que tenían los soldados norteamericanos, ellos no pudieron vencer a los norvietnamitas ni al Vietcong. La táctica de guerrilla que utilizaba el Vietcong fue decisivo para que obviamente terminen haciendo frente a los Estados Unidos. Es así como después de varios escándalos de corrupción en su gobierno, así como también de una serie de críticas a los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos por parte de distintos sectores, ¿no? Distintos movimientos sociales en el mundo que cuestionaban la participación activa de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿No? ¿Por qué? Porque chicos, la guerra de Vietnam fue transmitida, ¿sí? A través de las noticias se transmitió este conflicto y se transmitía obviamente la violencia, las muertes, y aparecieron movimientos musicales, así como también movimientos sociales como los hippies, que añoraban el cese al fuego de la guerra de Vietnam, el fin de este conflicto. Así que Richard Nixon se da cuenta de que permanecer más tiempo en este conflicto simplemente iba a desgastar las fuerzas militares de los Estados Unidos y obviamente esto iba a generar mayores rechazos a su gobierno. Así que plantea la vietnamización de la llamada guerra de Vietnam. Profe, no entiendo qué significa esto. Que Estados Unidos retiraría sus tropas norteamericanas y permitiría que los soldados de Vietnam del Sur enfrenten solos a Vietnam del Norte. Es una paz con honor, ¿no? No lo dice Nixon, chicos, pero esto es para muchos una rendición. Estados Unidos no pudo vencer al Vietcong ni tampoco a las tropas de Vietnam del Norte. 2 años después, en 1975, los comunistas de Vietnam del Norte tomaron el control de Saigón, la sede del gobierno de Vietnam del Sur, y obviamente forzaron a la rendición de Vietnam del Sur. Es así como termina el conflicto. Como resultado de este conflicto, chicos, se establece que ambas Vietnam, tanto el norte como el sur, se unificarían, creándose así el estado de Vietnam, ¿no? Por eso es que actualmente existe solo un país llamado Vietnam. Y el tipo de gobierno que adoptó este país era un gobierno comunista. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 7? A ver, pregunta número 7. Dice, los vietnamitas estuvieron inmersos en un proceso de guerras contra potencias capitalistas. Estos enfrentamientos fueron con y posteriormente con, a ver, están hablando de potencias capitalistas. ¿Cuáles vienen a ser esas potencias capitalistas? A ver, primero se enfrentaron a Francia, pues claro, y luego se enfrentaron a los Estados Unidos, ¿no? Ahí está. La respuesta viene a ser la C, pues, ¿no? Sigamos, miren la pregunta número 8. Vamos con la pregunta número 8, que obviamente pertenece al curso de Historia del Perú. Sí, ahora vamos con la historia del Perú, chicos. El periodo viene a ser denominado como periodo precerámico. Periodo precerámico, chicos, sí, un periodo anterior a la elaboración de la cerámica. Aquí hay 3 grandes etapas. El periodo lítico, no te olvides, el periodo arcaico inferior y el periodo arcaico superior. ¿Ya? En la pregunta 8 nos dice, relacione el hallazgo con la característica de su forma de vida en la etapa precerámica. Muy bien. Entonces debemos tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Primero, durante el periodo lítico, el hombre era nómada. Era nómada y practicaba actividades de subsistencia. Profe, ¿cuáles son esas actividades de subsistencia? Caza, pesca y recolección. ¿Ya? Ahora, aquí en la pregunta número 8 nos dice alanceo de peces. El alanceo de peces es una táctica, ¿no?
Es una táctica utilizada para la pesca. Y esto lo practicó el hombre de Paiján del periodo lítico ubicado en La Libertad. Incluso se halló el cuerpo de dos personas, el de una mujer adulta y el de un niño, asociados a restos de pescado. Ya no te vayas a olvidar ahí, por favor, es importante tomar en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? También tenemos nosotros el llamado hombre de Nanchoc. Hombre de Nanchoc, sí, recuerda, el hombre de Nanchoc, profe, ¿qué cosa viene a ser el hombre de Nanchoc? El hombre de Nanchoc, chicos, eh, viene a ser un horticultor, el horticultor más antiguo del Perú, que se desarrolló durante el Arcaico inferior. Este personaje domesticó, por ejemplo, la calabaza, que hasta el día de hoy es el alimento más antiguo en ser domesticado en el Perú. También domesticó payar, frejol. No te vayas a olvidar. Entonces, tenemos por aquí en Anchoc con cultivo de plantas. No te olvides. Arcaico inferior. Y por aquí tenemos al hombre de Telarmachay. Nos dice aquí, hombre de Telarmachay. Este personaje está relacionado a la domesticación de auquénidos, llamas y alpacas principalmente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, chicos, la respuesta a la pregunta número 8. Pero antes tenemos que repasar algo del arcaico superior. Primero que nada, chicos, uno de los restos que te había hecho, que te había indicado yo, de suma importancia. A ver. Aquí en el arcaico inferior debería ser. Inferior. Vendría a ser, por ejemplo, el hombre de Nanchoc. Aquí está, el hombre de Nanchoc, importante. Que es el horticultor más antiguo. El hombre de guitarrero número 2, ¿sí? Guitarrero 2, que también es un horticultor bastante antiguo, que destaca sobre todo, por ejemplo, en la domesticación de payar, frejol y ají. Importante, el ají fue domesticado aquí. Y también tenemos el nombre de Santo Domingo. Santo Domingo es importante, chicos, por las aldeas, las viviendas semicónicas que se encuentran, así como también las redes de pescar. Y también el instrumento musical más antiguo en ser descubierto en el Perú. No te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta eso. Sigamos avanzando. A ver, a ver. La respuesta a esa pregunta obviamente es la alternativa B, pues, ¿no? Muy bien. 8B. Listo, chicos. Sigamos avanzando. Sigamos. Tenemos también la pregunta número 9. Aquí lo tenemos, miren. La pregunta 9 hace alusión a los aportes culturales que los incas nos han dejado. Profe, ¿aportes culturales que los incas nos han dejado? Sí, aportes culturales que los incas nos han dejado. A ver, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, nosotros tenemos entre los aportes la arquitectura. Recuerden que la arquitectura incaica tenía ciertas características, chicos. Se parecía mucho a la arquitectura que venían teniendo, por ejemplo, se parecía mucho, chicos, a la arquitectura que venían teniendo los tiahuanacos. Se dice que la arquitectura era de tipo trapezoidal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué trapezoidal? Bueno, se le da el nombre de trapezoidal porque las construcciones tienen forma de trapecios. Además, las entradas, por ejemplo, las puertas o ventanas de las construcciones tienen forma, ¿no? También de trapecios. Ahora, ¿es sólida? Claro que sí. ¿Por qué se dice que es sólida, chicos? Obviamente es sólida porque el material con el cual se termina elaborando viene a ser la piedra. No te vayas a olvidar de esto. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que la construcción es megalítica. Profe, megalítica, sí. Cuando yo te planteo esto, chicos, de megalítica, hago alusión a lo siguiente. Son grandes bloques de piedra los que los incas utilizaban para construir, así como también la construcción es simétrica. Si ubicas el punto medio de la construcción, recuerda, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda es exactamente igual. Es exactamente igual.
Por otro lado, también debemos tomar en cuenta nosotros, chicos, que no tiene adornos. Por eso dicen que esta construcción es sencilla. ¿Ya? Por eso se dice que esta construcción es sencilla. Muy bien. Entonces, importante tomar en cuenta esto. Ahora, es importante, chicos, también conocer, ¿no? También conocer esto. Profe, ¿qué cosa? La construcción es religiosa, pues. Profe, ¿es religiosa? Sí. Recuerden, hay construcciones religiosas. Por ejemplo, las construcciones civiles vienen a ser sobre todo palacios o ciudadelas, como Machu Picchu o el Palacio de Cora Cora. También hay, no te vayas a olvidar, chicos, también existen construcciones de tipo religiosas. Profe, por ejemplo, el Coricancha y Sacsayhuamán, ¿no? Por ejemplo. También hay construcciones de tipo militares, ¿no? Militares como Ollantaytambo. Ahora, otro aporte que los incas también nos han dejado, por ejemplo, viene a ser, chicos, la textilería. No te vayas a olvidar. Profe, textilería, claro que sí. Otro aporte, muchachos, viene a ser la textilería. Profe, textilería, claro, muchachos. Debemos tomar en cuenta nosotros que en la textilería inca elaboraban dos tipos de textiles. Textiles finos, llamados cumbis, y textiles bastante simples, llamados abasca. Los textiles finos, llamados cumbis, chicos, eran hechos para la élite, para la nobleza. Profe, entonces, si era hecho para la nobleza, profesor, entonces este tipo de textil era hecho de lana de, por ejemplo, alpaca, vicuña y algodón. Eran las agyas o vírgenes del sol las que se terminaban encargando de elaborar estos textiles. No te vayas a olvidar. Por otro lado, también tenemos, chicos, la abasca. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la abasca? La abasca es el textil, chicos, es el textil simple, es de uso popular y está hecho, por ejemplo, de lana de llama. Ya no te vayas a olvidar, abasca. Entonces, muchachos, tenemos estos dos tipos de textiles. Sigamos avanzando. Sigamos. Por ejemplo, muchachos, también. Entonces, en la pregunta 9, la respuesta sería la E. Claro. Recuerden que la alternativa A es verdadera. Ya hemos visto esto, ¿no? La B, chicos, sería falso. Porque recuerden que no era únicamente creada para los miembros del Ayllu, para el pueblo, sino también habían textiles para la nobleza. No te olvides. Y bueno, la C es verdadero porque el aríbalo y el vasoquero, chicos, terminan siendo muestras o manifestaciones de la cerámica incaica. Ya no te vayas a olvidar de eso. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el examen, ¿no?, nos preguntan acerca de la invasión al Tahuantinsuyo? Claro que sí. Nos pueden preguntar acerca de la invasión al Tahuantinsuyo. La pregunta número 10 nos va a marcar, por ejemplo, el contexto siguiente. Cuando se habla de la invasión al Tahuantinsuyo, debemos tomar en cuenta que fueron 3 viajes. 3 viajes lo que realizan los españoles para poder invadir el territorio inca. A ver por aquí. ¿Cuáles son las causas? Recuerden que España ambicionaba acumular metales preciosos. Esa ambición por controlar metales preciosos, esa ambición, chicos, se le llama bullonismo. No te vayas a olvidar. Sí, esa ambición se le llama bullonismo. ¿Ya? Importante tenerlo en cuenta. Ahora, el primer viaje, el punto de partida va a ser Panamá, no te olvides. El primer viaje de los socios, aquellos que dieron pie a la firma del contrato de Panamá, va a ser llamado viaje de exploración. El año de este viaje es 1524, no te vayas a olvidar. 1524. Recuerda esto, recuerda.
Este primer viaje, llamado viaje de exploración, 1524, tiene como itinerario lo siguiente. Ellos parten de Panamá, ¿no? Pizarro, Almagro, avanzan sobre la isla de las Perlas y después de esto siguen explorando territorios al sur, llegando a un lugar llamado el Puerto de las Piñas y siguieron avanzando hacia el sur, llegando al Puerto del Hambre, lugar donde nuevamente Almagro debería cumplir con la tarea de regresar a Panamá en busca de provisiones, en busca de pertrechos. Ya no te vayas a olvidar de eso. ¿Mm? Y bueno, también debemos tomar en cuenta, chicos, debemos también tomar en cuenta Pueblo Quemado. Profe, Pueblo Quemado, ¿sí? ¿Qué viene a ser, qué viene a ser, chicos, Pueblo Quemado? ¿Mm? Eh, Pueblo Quemado es el lugar donde Almagro, un pueblito indígena, donde Almagro llega, enfrenta a los nativos y pierde un ojo. En venganza, ¿no? Por lo que había ocurrido, Almagro decide regresar y quemar ese pueblo. Es por eso que ese lugar se llama Pueblo Quemado a partir de ese momento. ¿Ya? Ahora, el primer viaje termina siendo un total fracaso, chicos. No te olvides, el primer viaje fue un total fracaso. Es por eso que los socios deciden preparar todo para un segundo viaje. El segundo viaje sería llamado también viaje de confirmación o viaje de descubrimiento. No te vayas a olvidar, aquí está. Viaje de confirmación o viaje de descubrimiento. Estamos en el año 1526. Para este segundo viaje, los socios cuentan con el apoyo de este personaje, Bartolomé Ruiz, personaje notable, chicos, ya que logró navegar hasta las costas de Ancash, hasta la desembocadura del río Santa, y también durante el segundo viaje él logra capturar una balsa con 3 indios nativos de Tumbes, 3 indios tayanes. Estos indios serían considerados pues como traductores del proceso de invasión. Profe, ¿cuáles vienen a ser sus nombres? Felipillo, Fernandillo y Francisquillo, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tomar nosotros también en cuenta, una de las cosas que debemos tomar en cuenta, chicos, sería, por ejemplo, el llamado incidente de la isla del Gallo. No te vayas a olvidar, profe. Incidente de la isla del Gallo, ¿sí? Recuerden que durante este viaje, el gobernador de Panamá, el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, quien había apoyado tanto en el primer y el segundo viaje, dando la autorización para que estos viajes se lleven a cabo, había fallecido. Y a mitad del segundo viaje, cuando Almagro retorna a Panamá, se da con la sorpresa de que hay un nuevo personaje gobernando Panamá, Pedro de los Ríos, quien descubre una nota de papel en un ovillo de lana. Era una denuncia que hacía uno de los soldados de la expedición, que obviamente acusaban a Almagro y a Pizarro de haber cometido, ¿no? Abuso contra ellos, de haberlos engañado, prometiéndoles falsas riquezas y al final llevándolos, ¿no?, a la muerte. Es por ese motivo, chicos, es por ese motivo que el gobernador Pedro de los Ríos detiene a Almagro y ordena a un alguacil llamado Juan de Tafur que detenga los viajes. Cuando Tafur llega a la isla del Gallo, donde se encontraba Pizarro, se produce este hecho, ¿no? El incidente del Gallo. Pizarro se niega a retornar a Panamá, quiere continuar con este proyecto y recibe el apoyo, chicos, de 13 personajes. A estos 13 se les llama también los 13 del Gallo, no te vayas a olvidar. A estos 13 también se les conoce como los 13 del Gallo. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso, muy importante. Bueno, el segundo viaje
es importante para los españoles ya que se confirma la existencia del imperio de los incas. No te vayas a olvidar, ¿sí? Con este viaje se confirma la existencia del imperio de los incas. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Hay cosas, por ejemplo, significativas, ¿no?, que debemos nosotros tomar en cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, que es muy importante tomar en cuenta, chicos, para este tema, es debido al rechazo que sufrió Pizarro, sobre todo, y sus hombres para poder llevar a cabo, ¿no?, el tercer viaje, continuando con esta travesía. A Pizarro no le queda otra que dirigirse a España y buscar el apoyo del propio rey, firmando así en España la capitulación, firmándose así en España la capitulación de Toledo, documento a través del cual, chicos, el rey de España les concede el permiso, la autorización para llevar a cabo un tercer viaje que sería llamado viaje de invasión. Ahora, recuerden que este documento también estableció la división, ¿sí? Va a establecer la división o el reparto de beneficios a cada uno de los socios, siendo Pizarro el que se favoreció más de esto, recibiendo los cargos de gobernador, adelantado y alguacil mayor. Y así es, chicos, cómo se lleva a cabo el tercer viaje. Y bueno, del tercer viaje también tenemos que recordar algo, ¿no?, importante. Por ejemplo, el llamado requerimiento. ¿Qué cosa es el requerimiento? El requerimiento, chicos, viene a ser la solicitud que hace Fray Vicente de Valverde, a Atahualpa de que se someta pacíficamente, de que deje el culto o la creencia en sus falsos ídolos y dioses y acepte la religión cristiana, así como también acepte ser sometido pacíficamente por el Estado español. Bueno, tú debes saber que Atahualpa termina rechazando esto, ¿no? Al no entender, al no comprender lo que decía Valverde, y al aventar un texto sagrado, dio paso a que los españoles inicien el proceso de invasión, chicos. No te olvides de esto, por favor. Es sumamente importante. Sigamos, sigamos avanzando. ¿Mm? Sigamos avanzando, muchachos. Por aquí, chicos, tenemos la pregunta número 10. ¿Qué marcamos en la pregunta 10? ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? A ver, nos dice verdadero o falso. A ver, nos dice el tercer viaje, Pizarro firma la capitulación de Toledo. Mira, lo he puesto con otro color aquí. No te vayas a olvidar, la capitulación no se firma durante el tercer viaje. Se firma después del segundo viaje, pero antes del tercero. No te vayas a olvidar. Es importante tomar en cuenta eso. Sigamos, sigamos, sigamos. Pregunta número 2, premisa 2, dice, en el primer viaje Pizarro confirmó la existencia del Tahuantinsuyo. No, fue un fracaso. Recién se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. Recién se confirma esto, chicos, durante el segundo viaje. Ya, ahí está. Ahora, la captura de Atahualpa se logró en el tercer viaje de Pizarro. ¿Termina siendo un fracaso? No, más bien, recuerden que esto es un éxito para ellos. Ya, no te vayas a olvidar. Sigamos avanzando entonces. Muy bien, muchachos. Tenemos falso, falso, falso. Y obviamente la respuesta aquí es la alternativa A. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos, sigamos. Tenemos por aquí la pregunta número 11, que hace alusión a otro tema, el tema de independencia, un tema favorito, tal vez, ¿no?, para este año, una pregunta de examen, porque nos encontramos, ¿no?, en el bicentenario de la independencia. Así que analicemos esto. Veamos por aquí. Una de las cosas que, por ejemplo, debemos tomar en cuenta al momento de estudiar la independencia, chicos, son los momentos. Primero se habla de la corriente libertadora del sur,
un movimiento dirigido por San Martín, que se inicia en Buenos Aires y logra la independencia de Argentina, así como también logra la independencia de Chile. Tras la batalla de Maipú, no te vayas a olvidar, logra la independencia de Chile tras la batalla de Maipú. Después de esto, San Martín encabeza su campaña al Perú, chicos. Cuando llega al Perú, llega con objetivos bastante claros. San Martín no quiere que el indígena y el esclavo luchen a favor de la independencia. Quiere que únicamente los criollos se enfrenten a los realistas. No quiere, obviamente, él ofrecer medidas o reformas a favor de los sectores populares, porque esto generaría un clima de inestabilidad política en el Perú, lo mismo que había ocurrido en Argentina y en Chile anteriormente. Y tiene como objetivo, como proyecto más ambicioso, el de formar una monarquía de tipo constitucional aquí en el Perú, no te olvides. ¿Ya? Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, el desarrollo de la llamada Conferencia de Miraflores. Profe, ¿Conferencia de Miraflores? Sí. Recuerden que la Conferencia de Miraflores viene a ser una reunión celebrada entre los representantes tanto de San Martín como también del virrey Pezuela. Profe, una pregunta. ¿Quiénes fueron los representantes de San Martín y del virrey Pezuela? Como representante de San Martín tenemos aquí a Juan García del Río y como representante del virrey Pezuela fue Hipólito Unanue. No llegaron a ningún acuerdo, así que la conferencia de Miraflores termina siendo un fracaso. Después de esto, chicos, San Martín lleva a cabo campañas militares en la zona andina, en la Sierra Central, donde las tropas de San Martín, dirigidas por Álvarez de Arenales, obtienen una victoria contra los realistas con apoyo de la población indígena, previo a promesa a los indígenas de eliminar la contribución indígena, no te vayas a olvidar. Y también San Martín, con apoyo de algunos esclavos negros, logra una victoria en la zona norte de Lima, en Huaura, chicos. Recuerda aquí algo muy importante. Recuerda, San Martín le ha prometido algo a estos esclavos. Les ha prometido la libertad. Vamos a ver más adelante si se cumple o no. Luego se produce el motín de Asnapuquio. ¿Qué cosa viene a ser esto, chicos? El motín de Asnapuquio no es otra cosa que el golpe de Estado, es un golpe de Estado militar donde los generales españoles destituyen al virrey Pezuela acusándolo a él de ser responsable de los fracasos militares frente a los patriotas y lo terminan reemplazando por el virrey La Serna, el último virrey del Perú. San Martín y La Serna se entrevistan en una hacienda llamada Punchauca. Aquí donde San Martín le propone a La Serna, chicos, formar la monarquía constitucional y separarse de España. La Serna termina rechazando esta propuesta de San Martín, ¿sí? Rechaza la propuesta de San Martín. Y bueno, al terminar fracasando la conferencia de Punchauca y al saber la Serna que San Martín en los días siguientes trataría de atacar Lima, decide abandonar la capital y dirigirse al Cusco, donde se encontraba la mayor cantidad de su ejército. Ante la presión del pueblo indígena, así como también la presión de los esclavos negros, los criollos, chicos, le pedirían a San Martín que ingrese a Lima y que termine proclamando la independencia. Recuerden, la presión de las masas obligaron a los criollos, ¿no? A aceptar, ¿no? Que San Martín llegue a Lima, al centro de Lima, y proclame la independencia. No te vayas a olvidar, eso es importantísimo. Sigamos. También, muchachos, también recuerden que San Martín, una vez proclamado la independencia,
estableció en el Perú como forma de gobierno, estableció en el Perú, chicos, como forma de gobierno el protectorado. Aquí está el protectorado. ¿Qué viene a ser el protectorado? Es una forma de gobierno transitoria establecido por San Martín para después lograr crear su monarquía constitucional. Recuerden que durante el protectorado, San Martín, en su cargo de protector, terminó realizando, ¿no?, ciertas reformas, como por ejemplo el establecimiento de los tres primeros ministerios: el Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Guerra y Marina, por ejemplo. Así como también San Martín, chicos, estableció la creación de la Biblioteca Nacional, no te olvides. Esta Biblioteca Nacional, así como también de los símbolos patrios. Es también, chicos, notable recordar durante el protectorado que San Martín terminó creando la Sociedad Patriótica de Lima como una forma de difundir debates políticos e ideológicos, tratando de que su ideal de monarquía constitucional tenga mayor aceptación, tenga mayor aceptación, eh, sobre todo en el sector criollo. Al final termina siendo un fracaso esto, porque los criollos, la mayoría optaron por la idea de república, una idea que había sido defendida en ese tiempo por José Faustino Sánchez Carreón. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. A pesar de que los criollos habían optado por la idea de república frente a la propuesta de San Martín trató a todo costo, chicos, de formar aquí su monarquía constitucional. Envió una misión a Europa, la misión García de Ría Parocien, con el objetivo de traer a un príncipe europeo y nombrarlo rey del Perú. Cuando los peruanos se enteran de esto, no aceptan la propuesta de San Martín. Bueno, le piden a San Martín que se retire del Perú. Lo último que hizo San Martín, chicos, lo último que hizo fue establecer el primer Congreso Constituyente en el Perú. Y es así como se forma el primer Congreso Constituyente. Este primer Congreso Constituyente fue presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote y abogado. Durante este Congreso se impulsarían campañas militares contra los realistas, las llamadas campañas a puertos intermedios, dos campañas. La primera terminó siendo un fracaso. En colaboración con las tropas argentinas se debería lograr la independencia del Perú, pero termina siendo un fracaso. La segunda campaña a puertos intermedios, enviada al sur y dirigida por Santa Cruz, también fue un fracaso. También termina siendo un fracaso. Ante esto, chicos, ante esto, recuerden que el Congreso destituyó a los gobernantes. Primero destituyen a la Junta Gubernativa, después se destituye a Ribagüero y se termina nombrando como segundo presidente del Perú a José Bernardo de la Torre Tagle. Pero Ribagüero se había negado a entregar la banda presidencial y se marchó con sus ministros a Trujillo. En ese momento el Perú tenía dos presidentes. Imagínate, teníamos a dos presidentes, uno en Lima y uno en Trujillo, pero ninguno se ponía de acuerdo, chicos, para poder acabar con los invasores españoles. Es así como ante esta situación de crisis política tuvimos que convocar a quién, a Bolívar. Bolívar, cuando llega al Perú, establece, chicos, la creación de un diario, el diario El Peruano. Importante. También logra acabar con la presencia española tras dos batallas, batalla de Junín y batalla de Ayacucho. Muy bien, en la pregunta número 11 nos están poniendo aquí una pregunta, chicos, para poder indicar, ¿no?, qué instituciones, por ejemplo, fueron creadas durante la independencia. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, claro que sí. El Diario del Peruano también lo crea Bolívar, ¿no? El Congreso Constituyente también lo termina creando, recuerden, San Martín. Pero la fortaleza del Real Felipe, esta viene a ser una construcción creada durante la época del virreinato, no te olvides. Sí, es una construcción del siglo XVIII, durante la época del virrey Amat y Junyent.
Ujú. Entonces esto es falso. Por lo tanto, tu respuesta, muchachos, por lo tanto, tu respuesta viene a ser la alternativa E, pues, ¿no? Ahí está, la alternativa E. Muy bien. Ujú. Sigamos avanzando. Pregunta número 12. Hace alusión a la República, hace alusión ya a la época de los presidentes, chicos. Sí, no te vayas a olvidar. Y cuando, por ejemplo, nosotros hablamos, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la etapa republicana, debemos nosotros tomar en cuenta, en primer lugar, chicos, que hay varios periodos. El primer periodo es el primer militarismo, no se olviden, que se divide en dos grandes etapas. El caudillismo militar, ¿sí?, y la época del guano o la prosperidad falaz. Tras el primer militarismo, se estableció en el Perú el primer, chicos, se estableció el primer eh, civilismo. Recuerden que este primer civilismo, chicos, al concluir, daría inicio a la etapa de la guerra con Chile. Al terminar la guerra con Chile, el Perú sería gobernado nuevamente por militares. ¿Qué militares están aquí? Miguel Iglesias, el primer presidente, por ejemplo, militar. También tenemos a Cáceres, cuyo gobierno es el más representativo y cuyo primer gobierno, sobre todo, está relacionado, chicos, ¿sí? Cuyo primer gobierno está relacionado con el contrato Grace. No te vayas a olvidar, la firma del contrato Grace, muchachos. Este contrato, no te vayas a olvidar, este contrato eh, terminó convirtiendo al Perú en un país más dependiente aún del Estado inglés, entregándole así varias concesiones, selva, ¿no? Recuerden, 2 millones de selva, 3 millones de toneladas de guano, permiso para poder navegar libremente en el lago Titicaca. Además de esto, 33 anualidades de 80,000 libras esterlinas anuales. A cambio de que los ingleses paguen, a cambio de que esta casa, Grace, pague toda nuestra deuda externa. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Tras esto asume el gobierno Benavides y después asume el gobierno, por ejemplo, Cáceres nuevamente. Después de esto, chicos, tenemos nosotros, miren por aquí, la etapa de la República Aristocrática. Recuerden que la mayoría de gobiernos durante este periodo son gobiernos relacionados al partido civil, excepto uno, excepto el gobierno de Guillermo Billinghurst, el Pan Grande, cuyo gobierno representa los intereses del Partido Demócrata. Después de este periodo de la República Aristocrática, el Perú desarrollaría una etapa conocida como el oncenio de Leguía o la llamada Patria Nueva. Recuerden que durante este gobierno se conmemoró, chicos, los 100 años de la independencia, así como también se inicia la dependencia a los Estados Unidos. Se desplaza totalmente la dependencia peruana que teníamos al capital inglés y pasamos nosotros ahora a depender de los Estados Unidos. Así como también, chicos, se estableció la Constitución Política de 1920. Entonces, Constitución Política de 1920, sí, y esta Constitución estableció el marco legal para que el gobierno de Leguía se termine prolongando, ¿no?, durante 11 años. Recuerden que el fin del gobierno de Leguía se da a raíz de un golpe de Estado militar de Sánchez Cerro. Ya no te vayas a olvidar. Con el golpe de Estado de Sánchez Cerro se iniciaba un periodo llamado el tercer militarismo. A ver, por aquí, chicos, ¿cuál sería la cronología de los gobiernos? ¿Cómo iría? A ver, ¿cómo irían los gobiernos? A ver, empezaríamos nosotros con el gobierno de Cáceres, claro que sí, el gobierno de Cáceres, luego seguiría el gobierno de Pierola, luego seguiría el primer gobierno de Benavides y el oncenio de Leguía. Por lo tanto, tendríamos como respuesta, a ver, 2, 3, 1, 4. Muy bien.
2314. Muy bien, la respuesta sería la C. Y bueno, aquí tenemos las últimas preguntas, muchachos. Tenemos la pregunta, por ejemplo, 13. La pregunta 13, que hace alusión a los gobiernos republicanos también a partir de 1945 en adelante. En el año 48 asumen la presidencia en nuestro país Odría. Durante su gobierno se impulsa, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, que es una ley que termina prácticamente permitiendo al gobierno de Odría perseguir a dos grupos políticos que eran considerados enemigos del gobierno, el APRA y el Partido Comunista. Por lo tanto, aquí, chicos, en la pregunta 13 podemos relacionar, ¿no?, C con Odría. Recuerden que también estableció la creación del CAEN. ¿Qué cosa es esto? El Centro de Altos Estudios Militares. Por lo tanto, la pregunta 14 ya tiene respuesta, ¿verdad? ¿Verdad? Viene a ser Odría. Fujimori después cambiaría a esta institución la denominación de Centro de Altos Estudios Nacionales. No te vayas a olvidar, Centro de Altos Estudios Nacionales. También Odría terminó otorgando el derecho al voto, ¿no?, presidencial a las mujeres, no te vayas a olvidar. E impulsó también la construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería durante su gobierno, chicos. La UNI se construye durante el gobierno de Odría. Por eso es importante. También termina tomando reformas a favor de los obreros. Tras el gobierno de Odría, llega al poder nuevamente Manuel Prado Ugarteche, chicos. ¿Sí? Nuevamente llega al poder. A este periodo, a este segundo periodo de gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se le denomina la convivencia porque el APRA se convierte en el principal aliado de Prado. Este gobierno se extendería hasta 1962. Por lo tanto, aquí, chicos, Manuel Prado Ugarteche lo relacionamos con la alianza política al APRA. Y miren por aquí, tenemos también el periodo del primer belaundismo, 1963 al 68. Durante este periodo, Belaunde, por ejemplo, termina estableciendo la creación del Banco de la Nación. Por lo tanto, aquí relacionamos A con Belaunde, ¿no? Ahí no te vayas a olvidar, entonces sería de esta siguiente manera. Y hay un escándalo que ocurre durante el gobierno de Belaunde, el escándalo denominado como el escándalo de la pérdida de la página 11. El documento llamado Acta de Talara, la página 11, una página clave, donde se terminaba estableciendo, ¿no?, acuerdos precisos, sobre todo sobre la cantidad de petróleo que le vendíamos a los Estados Unidos, el precio que nos iba a pagar Estados Unidos por transformar el petróleo. Esa página termina desapareciendo y ese hecho se convierte en el pretexto que justifica un golpe de Estado militar en nuestro país. Ese golpe militar lo encabeza, chicos, Juan Velasco Alvarado. No te vayas a olvidar. Juan Velasco Alvarado. Entonces, chicos, por aquí tenemos el caso, ¿no? Miren por aquí. Plan Inca. Juan Velasco Alvarado. Claro, recuerden que el plan de gobierno de Velasco se denomina el Plan Inca. Y el plan de gobierno de Francisco Morales Bermúdez sería el Plan Tupac Amaru. Por aquí, chicos, entonces la respuesta sería la alternativa E, pues, ¿no? Esa sería la relación. Y bueno, ya tenemos también la pregunta número 14 resuelta. Sería la alternativa A. La pregunta 15 hace alusión, chicos, al gobierno de Fujimori. Recuerden que Fujimori fue elegido 3 veces presidente. Hay 3 gobiernos consecutivos. Y nos están pidiendo ordenar cronológicamente. Uno de los primeros hechos o uno de los primeros, una de las primeras medidas que toma el gobierno de Fujimori al ser elegido presidente, una semana nada más después de esto, fue la aplicación del shock económico, una serie de reformas económicas impulsadas por el ese entonces ministro de Economía, Miller, no te olvides, ¿ya? Por otro lado tenemos, miren entonces, primero iría el número 3, ¿ya? Después podríamos nosotros señalar el asesinato ocurrido en Barrios Altos,
También en la Cantuta, ¿no? Esto es, no te olvides, esto es en el año 91, 1991, al año siguiente de haber asumido su presidencia. Y después iría, por ejemplo, la disolución del Congreso, ¿no? El autogolpe de Estado en el 92, no te olvides, el 5 de abril. Y en el año 95, justo cuando Fujimori estaba a punto de terminar su primer gobierno, su primer mandato, estalla la guerra del Cenepa con Ecuador, conflicto que terminaría durante su segundo gobierno en 1992 con la firma del Acta de Brasilia. Entonces, ese sería el orden de estos hechos, chicos. Sería 3-4, 3-4, 2-1, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta en esta pregunta sería la alternativa E. Y con esto, chicos, terminamos, ¿no? El ciclo, ¿no? El ciclo de repaso. Espero que la clase haya ayudado bastante a ustedes, sobre todo en reforzar algunos temas, ¿no? Que son los más importantes, porque han venido, los temas que hemos elegido para esta semana son los temas que más han venido en examen de admisión en UNI. Así que, chicos, muchas gracias por su atención, ¿no? Por haber enviado también sus respuestas a los que han enviado. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, chicos. Que tengan un buen día. Nos vemos.